Muy buenos días, tengan todos ustedes, amados hermanos. Sean muy bienvenidos en este domingo. Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias conmigo en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Estaremos hoy leyendo los versículos del 1 al 2, hermanos. Sin embargo, estaremos enfocándonos solo en los versículos del 1 al 3 en nuestra predicación. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor, el privilegio que tenemos de poder estar aquí reunidos en tu nombre para escuchar tu bendita palabra. Alabado seas por siempre, Señor, y bendito seas para siempre, porque solo tú eres digno de recibir honra, honor y alabanza. Oramos en esta mañana, Señor, y te pedimos por esta congregación, por esta iglesia, por cada cristiano aquí, Señor, presente. Señor, y aún los que están aquí y no han venido a la fe en tu Hijo Jesucristo, te pedimos que extiendas en misericordia, Señor, tu mano de justicia y otorgue salvación, Señor. Señor mío, venimos a pedirte, Padre Santo, que las palabras que tú has dejado para nosotros en la Escritura tengan su efecto en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que seamos transformados por ella y podamos ver nuestra profunda y urgente necesidad de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Él. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Empezamos hoy el capítulo 5 y con esto, hermanos, estamos también empezando una porción más altamente importante en el Evangelio de Mateo. Como cristianos, hermanos, tenemos que entender que cuando iniciamos estos versículos que son conocidos como el Sermón del Monte, particularmente esta sección que acabamos de leer, las bienaventuranzas, hermanos míos, esto es el fundamento de la enseñanza bíblica cristiana para la vida. Uno no puede ser cristiano, y mucho menos un cristiano maduro, sin saber que este es el fundamento sólido sobre el cual nos paramos cuando se refiere uno a la vida cristiana. Por lo tanto, hermanos, vamos a ir avanzando de manera un poco más lenta, más pausada, porque es importante que entendamos qué está sucediendo en el Sermón del Monte, en los capítulos 5 a 7 de este Evangelio. Al comenzar, hermanos, Mateo capítulo 5, nos encontramos ante el sermón más grande alguna vez predicado, pronunciado por el único predicador que vivió sin pecado. Aquí Jesús, el Verbo encarnado, Dios mismo hecho hombre, presenta no simplemente, hermanos, una lista de instrucciones morales que seguir para portarse bien, sino, hermanos, que es una descripción radical de lo que realmente es la vida en su reino, ese reino que Él ha venido a proclamar.
Esta es la manera en que inicia el Sermón del Monte, donde Jesús revela una visión impactante, una visión casi al revés y contraria de lo que significa vivir como ciudadano del cielo. A menudo, hermanos, escuchamos la idea de lo que es tener una buena vida. A menudo escuchamos la idea de lo que es vivir bien. Es un término que nuestra cultura usa para referirse a la riqueza, al éxito, a los logros, al poder, a la autorrealización, a la comodidad. Pero Jesús comienza su sermón con algo mucho más profundo, algo mucho más inquietante y algo que es mucho más esperanzador. En las primeras palabras de Jesús, en su más grande sermón, Él enseña que son dichosos y son bendecidos quienes el mundo consideraría miserables y sin esperanza. Los pobres en espíritu, los que lloran, los hambrientos, los sedientos, los perseguidos. Y con estas bienaventuranzas, hermanos, Jesús anuncia las características de quienes pertenecen verdaderamente a su reino eterno. No son meros ideales por los que debemos luchar. Son rasgos, son características, son atributos que Él mismo encarna y que otorga a sus discípulos cuando éstos le siguen. Cuando leemos las bienaventuranzas, hermanos, nos enfrentamos a un reino que contrasta marcadamente con toda ambición mundana. Es un reino donde la verdadera bendición, la verdadera dicha, se encuentra en la humildad, en la dependencia, en la pobreza e incluso en el sufrimiento. El reino de Dios, hermanos, es esencialmente diferente a la manera en que funciona el mundo. Y el que esté en el reino de Dios verdaderamente ha de ser esencialmente diferente a los que son del mundo. Aquí Jesús, hermanos, declara que quienes viven bajo su gobierno son transformados. Y nos llama a ver que las bendiciones de este reino no se ganan, sino que se reciben por gracia, por medio de la fe. Así que, hermanos míos, al comenzar el estudio de nuestro pasaje, y le exhorto a que durante particularmente estos capítulos 5, 6 y 7 de este evangelio, hermano, preste mucha atención. Tómese el tiempo, hermano, de reflexionar, de meditar en esto después en casa. Como dije, este es el fundamento de la enseñanza bíblica cristiana para la vida. Jesús no solo nos está enseñando acerca de su reino, nos está llamando a vivir en ese reino. Y ese llamado es la esperanza del evangelio, hermanos míos, porque en Cristo todo lo que parece débil, todo lo que parece necio, todo lo que parece inservible según los estándares del mundo, se convierte en el medio de bendición divina, que es en realidad un anticipo del reino que nunca acabará. Es un anticipo de ese reino que no puede ser conmovido jamás. Y Jesús nos invita a experimentarlo hoy, aquí y ahora. Quisiera, hermanos míos, comenzar antes de entrar directamente en el texto, recordando brevemente lo que ya hemos aprendido hasta ahora en este Evangelio de Mateo. Recuerde que es importante entender cómo estamos leyendo este Evangelio. Existen básicamente, hermanos, dos problemas fundamentales que el hombre tiene. Primero, su culpabilidad delante de Dios a causa de su pecado. Y segundo, la esclavitud al pecado a causa de su voluntad corrompida. Eso, hermanos míos, resume cuál es el problema fundamental del ser humano. Esta condición deja al hombre sin esperanza por la consecuencia de su pecado ante el Dios Santo. En su justicia perfecta, hermanos míos, este Dios Santo debe condenar al hombre. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia soluciona ambos problemas a través de la persona y la obra de Cristo Jesús. Recuerde, el Evangelio de Mateo tiene la intención de presentarnos a Jesús
como el legítimo rey del universo que viene a solucionar la condición corrompida del hombre. En el capítulo 1 vimos que Mateo nos presenta la genealogía que prueba que Jesús es ese legítimo rey prometido, así como también vimos la descripción de su nacimiento, confirmando así las profecías del Antiguo Testamento que son la garantía de autenticidad de Jesús como el verdadero Mesías. En el capítulo 2 se nos narra cómo todas las naciones han de postrarse a adorar al Rey Jesús, y son simbolizadas en la visita de los magos que vinieron de reinos lejanos del oriente en busca del Cristo. Asimismo, hermanos, vimos en ese capítulo 2 las intenciones del corazón del hombre de querer acabar con el rey mayor que todos, representado en el rey Herodes, que quería matar al niño. Cuando pasamos al capítulo 3, conocimos al primer heraldo del rey, Juan el Bautista, que anunciaba el mensaje de arrepentimiento, y aprendimos también que en su bautismo Jesús inicia su ministerio tomando el lugar de culpabilidad del hombre, y Dios Padre confirmó desde los cielos la identidad de Jesús como su Hijo amado en el que Él tiene complacencia. Capítulo 4, hermanos, inmediatamente después de ser bautizado, también aprendimos que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí Él derrota al diablo para acabar con la esclavitud a la que tiene sometido a todo ser humano. Después de eso, Jesús escoge a algunos discípulos de manera muy particular, y después de anunciar el evangelio de su reino a aquellos que le siguen, llegamos, hermanos, al capítulo 5. En este capítulo 5, Jesús, el Rey de Gloria, hermanos míos, lo que hace es presentar las leyes de su reino por las cuales viven las personas que pertenecen a Él. Repito de nuevo. En este capítulo 5, este Rey de Gloria que ha llegado para conquistar el mundo entero, anuncia y proclama las leyes por las cuales viven aquellos que están en su reino. Eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Y como dije, hermanos míos, al principio de esta predicación, eso lo vamos a encontrar en los capítulos 5, 6 y 7, conocidos como el Sermón del Monte. Y por favor note que no dije que Jesús va a presentar las leyes por las cuales deben vivir las personas para que pertenezcan a su reino. No de eso se trata, hermanos, sino que es una descripción del modo de vida que tienen las personas que ya viven en ese reino. Esa distinción es extremadamente importante. ¿Cómo son los ciudadanos del reino de Dios? Cuando usted mira a personas de diferentes naciones, si bien pueda usted estar familiarizado con esas otras naciones, identificará de qué naciones son. Pero aun si no estuviera familiarizado con la nación de donde esas personas fueran, usted reconocería que son extranjeros a usted. O sea, esa persona es de otro lugar. Creo, hermanos míos, que nos relacionamos muy bien con ese ejemplo. Cuando andamos, hermanos míos, en este lugar donde vivimos, con muy alta probabilidad identificaremos a otra persona que sea hispana. Sabemos sus características, podemos identificar quizá cómo viste, y por supuesto, si lo escuchamos hablar, sabremos que habla español. Esa persona, hermanos míos, se viste así, tiene esas características y habla el idioma que habla porque es hispano. No viste así, habla así, se comporta así, tiene esas características para poder ser hispano. Del mismo modo, hermanos, Jesús no está dando una serie de reglas para decirle a la gente, usted tiene que comportarse así para entonces vivir en el reino, no, sino que está diciendo, así son las personas que viven en el reino de los cielos. El rey quiere ocuparse primeramente de lo que los hombres son para después enseñar cómo han de vivir. Jesús está dejando claro quiénes son estas personas que viven en su reino, el reino que Él trae. Y repito,
es extremadamente importante. Jesús no está dando una lista de reglas para cumplirlas y entonces así ser parte de su reino. ¿Por qué, hermanos míos, es importante que nosotros especifiquemos y enfaticemos esto? Porque de otra manera, hermanos, probablemente bajo una enseñanza de salvación por obras, estaríamos viendo la enseñanza del Sermón del Monte como aquellas cosas que tenemos que cumplir si queremos ser cristianos. Y hermanos, nadie es salvo por obras. Por tanto, hermanos, debemos ver el Sermón del Monte como una vida que se produce o se origina únicamente como fruto del Espíritu Santo, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto, hermanos, se recibe solo por la fe en Jesucristo. Después, hermanos, de tratar de dejar el contexto de nuestro pasaje de la manera más clara y más breve posible, ahora sí adentrémonos en los versículos 1 al 3, en este capítulo 5, en esta miniserie dentro de la serie llamada El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, parte 1. Específicamente nos estaremos enfocando en los pobres en espíritu. Organizaremos nuestro texto, hermano, este pasaje de la siguiente manera. Veremos 3 versículos, veremos 3 encabezados o 3 puntos. El primero, escenario. El segundo, expresión. Y el tercero, enseñanza. Así que, hermanos, en el versículo 1 de este capítulo 5 vemos escenario. Este es el escenario divino, hermanos. Aquí vemos todo lo que rodea la enseñanza de las bienaventuranzas y todo lo que rodea la enseñanza del Sermón del Monte. Note cómo empieza este versículo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Obviamente, hermanos, cuando dice viendo la multitud, se refiere a Jesús mirando a las multitudes que lo rodeaban. ¿Quiénes son estas multitudes? ¿A quién se está dirigiendo Jesús en esta enseñanza? Hermanos, la multitud aquí son aquellas personas que le están siguiendo, a las que conocimos o mencionamos en el capítulo 4 de Mateo la semana pasada, en los versículos 24 y 25. Déjeme recordarle. Se difundió su fama, la fama de Jesús, se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos míos, una amplia y vasta multitud de personas de diferentes contextos, con diferentes problemas, con diferentes formas de pensar, estaban siguiendo a Jesús por la enseñanza que escuchaban. Y entonces Jesús dice que viendo esa gran multitud que ahora lo sigue, hermanos míos, sube al monte y sentándose vienen a él todos sus discípulos. Como hemos dicho ya, este punto se llama el escenario. Hermanos, note los elementos de ese escenario. Él mira a la multitud. Hay un grupo de gente amplio, grande y vasto. Él sube al monte, a un lugar que es más alto de lo que están todos. Dice que sentándose, entonces vienen a él más cerca todos sus discípulos. Si usted mira esta escena, se dará cuenta que básicamente se trata de un salón de clases en gigantesco. Ahí está el maestro en la cátedra que es el monte, los discípulos están ahí en grandes multitudes y él está a punto de empezar a enseñar. Esta es la manera en que enseñaba Jesús, hermanos. Eso que vemos allá, hermanos, es literalmente la forma en que Dios, encarnado en un hombre, ha venido a enseñar a su pueblo. Y nosotros aquí hoy en esta mañana, lo que está ocurriendo en el día del Señor, en la casa del Señor, es una representación de aquello que estaba ocurriendo cuando el Rey de Gloria pisó con pies humanos la tierra y empezó a enseñar a todos aquellos que le seguían. De tal manera, hermanos, que tenemos la Escritura quien nos enseña, y a los discípulos, las personas, las multitudes que vienen a escuchar las palabras del Rey Jesucristo. Eso es lo que está ocurriendo aquí, hermanos.
y nos señala y nos apunta a aquello que ocurrió en su momento cuando por primera vez el Rey de Gloria proclamaría las leyes por las cuales, repito, viven las personas que están en su reino. Vemos también, hermanos míos, que dice que subió al monte. Jesús, hermanos, asciende al monte. Ya no es un monte, ya no es cualquier monte, es el monte que eligió Jesús para proclamar esas leyes con respecto a su reino. Hermanos míos, esto simboliza su autoridad como legislador divino. Jesús es el nuevo y más grande Moisés que trae la ley de la gracia. Él es Jesús y es superior a Moisés. En Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice que Jesús es digno de mucha mayor gloria que Moisés, comparando a Jesús con ese constructor de una casa que tiene mayor gloria que la casa misma. Si la casa nos parece impresionante, ¿cuánto más aquel que la levantó, hermanos? En Hebreos capítulo 3, ahí mismo, pero en el versículo 6 se dice que Cristo dirige la casa de Dios, ya no como Moisés siendo un siervo fiel en la casa, sino como el legítimo hijo heredero de ella. Así como Dios, hermanos, habló desde el monte Sinaí, aquí Dios, hermanos, el Padre, habla por el Hijo desde un monte, desde el monte, declarando verdades para su pueblo, aquellos que están en su reino. Eso es lo que está sucediendo en este pasaje, mis hermanos. En un monte descendió Dios a traer la ley a Moisés y ahora Jesús elige un monte para exponer y explicar la vida que se vive bajo sus leyes. Y así como una vez fueron entregadas las leyes en el Sinaí, así, hermanos míos, ya no está la ley escrita en tablas de piedra, sino por la palabra de Jesús, que es dirigida y empoderada por el Santo Espíritu. Esas palabras son escritas en nuestros corazones. Dice además, sentándose. Esta postura, hermanos, es una postura de enseñanza. El maestro de maestros va a empezar su lección. Y esta es la manera en que en aquellos tiempos enseñaban los maestros judíos. Hoy en día, hermanos, estamos acostumbrados a que el profesor está de pie y los demás que escuchan, los estudiantes, los discípulos, los aprendices, están sentados, hermanos míos, y deben estar aprendiendo de aquel que está de pie. Pero no así en los tiempos bíblicos, no así en la costumbre judía. El maestro se sentaba en un lugar más alto y todos los aprendices y discípulos alrededor de él estaban, como la Escritura enseña, a sus pies. Cuando el maestro se sentaba, todo discípulo entendía que había llegado el momento de la enseñanza. Inmediatamente los más estudiantes, los más diligentes quizá, los más preocupados en aprender, trataban de ocupar los lugares más cerca del maestro para escuchar sin ningún tipo de obstáculo aquello que el maestro enseñaba. Y esto también es lo que vemos acá, hermanos. Dice, vinieron a él sus discípulos. Jesús convoca a sus discípulos para enseñarles de manera directa. Él está ahí para enseñarles, hermanos míos, cara a cara con ellos. Lo que indica que sus palabras son principalmente para aquellos que verdaderamente lo buscan. Nadie puede aprender de Cristo sin primero buscar a Jesús de todo su corazón. Aquí podemos estar sentados, diferentes tipos de personas con diferentes motivaciones, y hay intenciones en el fondo de nuestro corazón que nos hacen estar aquí. Pero si esa intención fundamentalmente no es aprender la enseñanza de Cristo y mirarlo a Él, ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo, no aprenderemos nada. Estas enseñanzas, hermanos, no son solo para curiosos, sino para aquellos comprometidos en seguirlo de todo corazón. Note cómo los discípulos vienen a Jesús. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Debemos tener eso bien claro, hermanos. No, Jesús no anda persiguiendo cabras. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y eso vemos también aquí, hermanos. Jesús se sienta, no hay necesidad de estar llamándolos, no hay necesidad de estar buscándolos, no hay necesidad, hermano mío, de estar arreándolos.
sino que cuando ven sentarse al maestro a punto de enseñar, los discípulos inmediatamente se acercan porque reconocen la valía que hay en las palabras de vida que Jesús habla. Las enseñanzas de Cristo, hermanos, requieren oídos espirituales, no solo oídos naturales. Las enseñanzas de Cristo requieren un corazón dispuesto en cada uno de aquellos que son sus discípulos verdaderamente. Y por supuesto, hermanos, a manera de aplicación, la pregunta es: ¿estamos nosotros subiendo al monte, disponiendo nuestra vida para escuchar y aprender del Maestro? ¿Cuál es tu monte? ¿Quién es tu Maestro? ¿Cuándo estás a los pies de Cristo aprendiendo con esos oídos abiertos, esos oídos espirituales y ese corazón dispuesto para que Él escriba en tu corazón, en las tablas de tu voluntad, su palabra viva? ¿Cómo estamos, hermanos, realmente en estas cosas? ¿Cómo somos realmente delante de Dios, vivos espiritualmente por la obra de Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario? ¿O estamos aquí porque es una tradición, es una costumbre, hay que estar? ¿Por qué estamos aquí realmente? Los discípulos que verdaderamente estaban a los pies de Jesús mientras Él se disponía a enseñar, estaban ahí, hermanos, porque entendían la necesidad de la enseñanza que Jesús daba. Nos lleva esto al siguiente punto, hermanos: expresión, versículo 2. Esta es la expresión de autoridad. Esto, hermanos míos, es lo que registra Mateo al inicio de este sermón. Dice el versículo 2: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Note una cosa que nos pudiera parecer curiosa. Si no estamos familiarizados con el texto bíblico en su totalidad, pudiéramos cuestionarnos por qué Mateo registra la expresión y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y abriendo su boca. Hermanos, si Jesús iba a enseñar y lo iba a hacer diciéndoles algo, ¿por qué es necesario que Mateo incluya la expresión y abriendo su boca? ¿Acaso hay alguna otra manera de hablar que no sea abriendo la boca? Hermanos, la expresión abriendo su boca es una frase que se usa para transmitir solemnidad y autoridad, subrayando así el peso divino de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión aparece en otros lugares en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 8, y también en el capítulo 10. En el capítulo 8 es Pedro, y se nos narra cómo Pedro, abriendo su boca, dijo entonces: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. En el capítulo 10 es Felipe, que el texto nos dice: y abriendo Felipe su boca, les predicaba el evangelio. ¿Qué significa esa expresión? De nuevo, hermanos míos, significa autoridad y legitimidad en lo que se dice. Significa: esto no viene nada más de mis ideas, esto no me lo estoy inventando, esta no es mi opinión, esta es la palabra de Dios mismo. Es la expresión, hermanos míos, que se utilizaría en aquel tiempo para describir a un juez dictando sentencia con todo el peso de la ley, con autoridad y legalidad. Esta expresión que usa Mateo aquí apunta a la importancia de la enseñanza que viene a continuación. Estas no son palabras de hombre. Esto no surgió en la mente de un ser humano común y corriente. Esto es lo que ha estado en la profundidad del corazón de Dios, en la sabiduría eterna del Señor. Están estas palabras que son comunicadas o están a punto de ser comunicadas por Jesucristo. Lo que dirá Jesús aquí, hermanos, no es meramente informativo. Es completamente transformativo. Es de carácter legal. Es el rey dictando la ley de su reino. Pongamos este ejemplo, hermanos, quizá para relacionarnos y entender un poco mejor esto. Alguien puede de alguna manera darle su opinión al respecto de alguna situación en la que usted vive. Pero esa opinión que una persona pueda darle, salvo sea por la Escritura, no tiene carácter autoritativo.
¿Qué quiere decir la palabra autoritativo? Que está llena de autoridad. ¿Y qué significa que esté llena de autoridad? Que una vez pronunciada esa palabra, su vida va a cambiar por completo. ¿Cómo entendemos eso? De nuevo, alguien puede dar una opinión al respecto de una situación que usted vive, pero esa opinión no tiene carácter autoritativo. Sin embargo, si una persona está esperando que se le declare, se le anuncie, se decida su situación legal en este país y tiene, hermanos míos, una corte, el juez va a determinar una sentencia. Y esa palabra que declarará el juez tiene carácter autoritativo, de tal manera que después de haberle declarado lo que le quiera declarar, su vida va a cambiar de una forma u otra, pero no será la misma. Sea que le declare, hermanos míos, algo positivo que usted esperaba, su vida cambiará, o sea que no, su vida cambiará. Pero el juez ya ha emitido una sentencia, y esa sentencia tiene legalidad, tiene un carácter legítimo delante de las leyes de un país. Esto es lo que está haciendo Jesucristo aquí, hermanos. Está declarando una sentencia autoritativa sobre la vida de los seres humanos en este planeta. Y está diciendo quiénes tienen parte en su reino y quiénes no. De tal manera, hermanos, que nosotros tenemos que tomar esta enseñanza y saber qué es esa sentencia, cuál es ese pronunciamiento que Jesús está haciendo con respecto a nuestra condición delante de su reino. ¿Estamos o no estamos en su reino, hermanos? De esto se trata el Sermón del Monte. De esto se trata las bienaventuranzas. No podemos, hermanos míos, leer las bienaventuranzas o pasar por los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo y ver simplemente una bonita enseñanza para poder vivir mejor. Hermanos, esto es de vida o muerte. Repito, Jesús está declarando de manera autoritativa la condición en la que cada ser humano se encuentra. Y algunos, hermanos míos, estarán en el reino y unos se darán cuenta de que no tienen parte en el reino de Dios y solo pueden venir a Él por el arrepentimiento y la fe para recibir de gracia parte en ese reino de gloria. Debemos sentarnos, hermanos míos, bajo esta enseñanza de Cristo, ya que es autoritativa, ya que es legítima, ya que es verdad, ya que es eterna. Debemos reconocerla como la guía máxima para vivir en un mundo caído. Y tengo una segunda pregunta para ustedes en este segundo punto. ¿Estamos, hermanos míos, estás tú dispuesto a someterte plenamente a su palabra autoritativa? ¿O tomas la palabra de Dios y la Biblia como una sugerencia que tú puedes emplear cuando crees que la necesitas? Porque esa es la manera en que muchas personas, y no estoy hablando de las personas del mundo, hermanos míos, estoy hablando de las personas que asisten regularmente a una iglesia. Esta es la manera en que las personas que asisten regularmente a una iglesia toman la palabra de Dios. Para algunos es una costumbre en donde se nos van a enseñar algunas cosas que son bonitas sugerencias para poder vivir. Mientras que otros, hermanos míos, si son de aquellos que Jesús va a hablar en estas bienaventuranzas, las toman como su única esperanza para vivir en la eternidad con Cristo. De otra manera, saben que estarán condenados. ¿Cómo la estás tomando tú? Probablemente llevas poco tiempo sentado en las bancas de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Quizá es nuevo para ti que la palabra de Dios se predique de esta forma. Pero también hay otros que han estado años bajo la enseñanza cristiana que se da aquí. Años. Y cuando algunos de vosotros, dice la Escritura, debieran ser ya maestros, la tristeza es ver que no se les puede dar carne, sino hay que seguir con leche espiritual, como bebés que lo único que saben es llorar cuando les duele algo. ¿Cómo estás, hermano mío? ¿Cómo estás, hermana mía, en estas cosas? ¿Cómo estás tomando la palabra autoritativa del Rey de Gloria cuando se predica? ¿Estás llegando a casa y estás meditando en lo que se enseñó? ¿Estás compartiendo quizá en familia, quizá con aquellos con quienes trabajas, quizá con otro hermano? Hermano, ¿qué aprendimos en este domingo? Hermano, necesito que me ayudes a orar por esto en mi vida, porque la palabra de Dios ha sido expuesta y me ha expuesto a mí.
Esto es lo que se dice, esto es lo que el Señor demanda. Y yo quiero honrar a Cristo. Hermanos, ¿qué ejemplo les estamos dando a aquellos que son más pequeños, no solo en la fe, sino también en edad, a nuestros hijos y nuestros jóvenes? Si nosotros no tomamos en serio la enseñanza que es autoritativa del Rey de Gloria, ¿cómo esperamos que ellos la tomen en cuenta, que la tomen en serio o siquiera tengan un interés en ella? Hermanos, por eso es que es importante este pasaje y por eso es importante que entendamos lo fundamental que es el Sermón del Monte. Pasamos al punto número 3 en esta mañana y donde permaneceremos obviamente mucho más tiempo, hermanos. La enseñanza, versículo 3. Esta es la enseñanza radical de Jesús. Su enseñanza, hermanos míos, es revolucionaria, es drástica, es contundente. Su enseñanza no es de este mundo. Si tú puedes estar sentado en una enseñanza en donde se te dice que se te habla a través y por la Biblia, y esa enseñanza la pudiera dar cualquier motivador de turno, cualquier psicólogo, cualquier coach de vida, como ahora les llaman, esa no es la palabra de Dios. Si la enseñanza que se te da desde la palabra de Dios o se te dice que es desde la palabra de Dios, la puede enseñar cualquiera. Solo hace falta sentido común. Esa no es la palabra de Dios. Porque el sentido común de los hombres, hermanos míos, desvanece, es bajo, es insuficiente y es incluso hasta contrario a la verdadera enseñanza de Cristo. Repito, su enseñanza es radical, su enseñanza es revolucionaria, drástica, contundente. Su enseñanza no es de este mundo. A veces parece, hermanos, un chiste. Si no fuera porque es serio, parecería un chiste. Cuando hay personas que dicen, es que la Biblia la escribieron los hombres. Es que nunca has leído la Biblia. Ningún hombre pudo haber escrito lo que vemos en estas páginas. A ningún hombre se le pudo haber ocurrido. Por muchas razones, pero hay una en particular. Porque toda la Biblia testifica contra el hombre. Y ningún hombre hace eso. Dice el versículo 3, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos míos, esta frase, este versículo despedaza la lógica terrenal por completo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, hermanos míos, es bien enfático el griego cuando uno mira este versículo en el original. Porque de ellos y solo de ellos, dice el versículo. La traducción que nos da la Reina Valera y otras traducciones en español no buscan cómo en una frase poner el énfasis que sí da el idioma original. Por eso algunos la han traducido de esa forma. Porque de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. El maestro no puede ser más enfático que esto, hermanos. No hay manera que Jesús nos deje esto más claro. Hablemos entonces primeramente, hermanos, de los pobres. Sé que me estoy saltando bienaventurados, a lo cual llegaremos en un instante. Pero veamos primero, hermanos míos, estas personas de las que habla Jesús. Los pobres. La Biblia, hermanos, nos habla de diferentes tipos de personas que están en pobreza. Hay pobres, hermanos, que son pobres por holgazanería. Esos están bajo condenación de Dios, hermanos. Van a venir a juicio de Dios por ser holgazanes, perezosos, buenos para nada, negligentes. De hecho, Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice, la mano negligente empobrece. La mano del holgazán, la mano del perezoso, del flojo, empobrece. A esos, hermanos míos, el juicio de Dios les espera. Y como el juicio de Dios les espera por ser holgazanes, hermanos míos, el Señor no nos manda a tenderles ayuda a estas personas. No mantenga vagos. Hermano, lo repito. No mantenga vagos. Es pecado. Usted no está para mantener vagos, holgazanes, flojos, perezosos, que lo único que quieren es barriga llena, corazón contento. Dice la Escritura que el que no trabaje, que tampoco coma. Hermanos, este es un tipo de pobres
Y por supuesto, no a estos pobres se refiere Jesús aquí. Hay otro tipo de pobres, hermanos míos, los pobres por necedad. Proverbios capítulo 21, versículo 20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Es decir, hay abundancia en aquel que es sensato, que es prudente, que es sabio para manejar su economía, sus recursos. Sin embargo, el versículo continúa y dice: mas el hombre insensato, mas el hombre necio, mas el hombre torpe, todo lo disipa. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Nos enseña que hay personas que están en pobreza, que no les alcanza, que no tienen, no porque Dios no les provea, tampoco por gananciera, sino porque Dios les provee, pero son necios al usar esos recursos. Parece que las manos las tienen huecas, hermanos. Todo lo que ahí cae desaparece. Son aquellos que ganan X cantidad de dinero y esa X cantidad de dinero se gastan. No saben lo que es un ahorro, no saben lo que es prever, no saben, hermanos míos, lo que es priorizar para lo que es necesario y sacar lo que son simples placeres. No saben nada de eso, o no quieren hacerlo a pesar de que lo saben. Esto también es pecado y no son de estas personas a las que Cristo se refiere. Estos pobres, hermanos míos, lejos de necesitar una ayuda con respecto a sus medios, a sus recursos o a su economía, lo que hace falta es una buena exhortación, un jalón de orejas, para ver, hermano mío, si aprendemos también a cómo usar lo que Dios nos da, que debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Hay otro tipo de pobres, hermanos, los pobres por calamidad. Hermanos míos, estos son pobres no por culpa suya, no por ser holgazanes, no por ser necios. Hermanos míos, son pobres por alguna tragedia que les sucede en la vida y está fuera de su control. Esto no es culpa suya, ellos son probablemente esforzados, probablemente, hermanos míos, son sensatos al usar sus bienes. Aquí entra, por ejemplo, el ejemplo de un campesino que enfrenta una grave sequía de largo tiempo y no tiene su sustento porque simple y sencillamente las condiciones que escapan a su control no le permiten continuar con esa economía que quizá antes tenía o con esos recursos que Dios le proveía. Una familia que enfrenta un desastre natural y lo pierde todo, queda en pobreza, hermanos. Pero eso está fuera de su control. Un accidente incapacitante, una enfermedad grave. Y Dios nos manda, hermanos míos, que a esta gente que está atravesando por esas diferentes etapas de la vida, cosas que suceden fuera de su control y que los han puesto en una situación de pobreza, les extendamos la mano para que vean la obra de Dios a través de su iglesia. Hay pobres, hermanos míos, nos dice la Biblia también, por causa de la explotación de sus gobernantes. Esta explotación viene a causa, hermanos míos, de aquellos gobiernos que exprimen hasta el último centavo de sus ciudadanos y los dejan en la miseria. Y eso lo vemos en el mundo de hoy, en diferentes tipos de gobierno en el mundo. Podemos relacionarnos de manera muy directa. Los miembros de esta iglesia conocen y saben las veces que hemos orado y levantado una ofrenda de amor para nuestros hermanos que pasan necesidad a causa, hermanos míos, entre otras cosas, de una explotación de su gobierno como lo es el gobierno cubano. Hermanos, está bien, el Señor nos dice que debemos extender la mano a aquellos que están siendo exprimidos y oprimidos a causa de sus gobernantes que viven como reyes. Ellos también son pobres y no tienen manera de poder avanzar. Muchas veces viven en el día a día, literalmente, día a día esperando la misericordia de Dios. Hay otro tipo de pobres, hermanos, los pobres por causa de su vocación. Hay personas, particularmente cristianos, que de manera voluntaria eligen por vocación ser destituidos y rechazar lo que el mercado produce y el mundo quiere de ellos. Estos son aquellos, hermanos míos, que quizá venden su casa, abandonan su trabajo y van y viajan a un lugar para llevar el evangelio en misiones y pasan necesidad y hambre y sufren y muchas veces llevan a la familia con ellos y están sirviendo al Señor en las condiciones más precarias y más difíciles. Y ellos también son pobres.
pastores con un verdadero corazón por el pastorado, por la obra de Dios, por llevar el evangelio a lugares, hermanos míos, en donde él mismo pasa hambre y su familia, pero desea que el evangelio sea escuchado en lugares donde nunca se ha levantado la bandera del evangelio de Cristo. Y mueren pobres. El más grande predicador que se conoce en la historia moderna del cristianismo, hermanos míos, es Charles Spurgeon. Hermanos, el hermano Charles Spurgeon con su familia, cuando él llegó al final de sus días, murió pobre. Lo mismo pudiéramos decir, hermanos, de George Mueller, un hermano que vio constantemente por los necesitados, particularmente por los niños huérfanos. Ese hombre murió completamente pobre. Es su vocación, hermanos, es su llamado. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo, que nos da el ejemplo, quien dijo que no tenía dónde reposar su cabeza? Y a estos también el Señor nos manda a que extendamos nuestra mano para ayudarlos. Y sin embargo, hermanos míos, todos estos tipos de pobreza se refieren a la carencia de medios económicos, pero no son aquellos pobres de los que habla Jesús aquí. Sin embargo, es necesario entender estos tipos de pobreza para poder entonces saber a qué se refieren estos pobres que están aquí. ¿Quiénes son estos pobres de espíritu? Pobres en espíritu. En estos casos que hemos citado, hermanos, como he dicho ya, se refiere a una carencia de medios, de recursos, una carencia de economía, se refiere a no tener, se refiere, hermanos míos, a la falta de lo esencial. Y note que dice el salmista, el proverbista en Proverbios 30, versículos 8 y 9. Vamos a definir, hermanos, lo que es pobre para saber dónde estamos nosotros. Dice el proverbio: no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Si yo le preguntara hoy, hermano, ¿tú eres pobre o eres rico? Bueno, empecemos a ver bíblicamente cuál es la definición y el estándar que Dios da para que tú puedas decir: oh, la verdad es que yo soy pobre, la verdad es que yo soy rico. Dice de nuevo el versículo, esto es Proverbios 30, versículo 8: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. El proverbista está dirigiéndose a Dios, obviamente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que cuando uno tiene menos del pan necesario, ha caído en pobreza. Cuando uno tiene más del pan necesario, es rico. Esa es la definición que está dando aquí Dios a través del proverbista. Dice: no me des pobreza, no me des riqueza, el pan necesario, ahí estoy. Entonces, hermanos, todos podríamos evaluar cómo estamos en cuanto a la pobreza material, física, económica, natural. Porque muchos andan diciendo: es que yo soy pobre, es que a mí no me alcanza. Recuerde, ¿pan diario necesario? Sí, amén, Señor, gracias. Entonces usted no es pobre. Tiene más que el pan necesario. Usted es rico. La gran mayoría de la población mundial no puede decir: estoy arriba del pan necesario. En Occidente, hermanos, esa es nuestra realidad, pero no pensemos que eso es todo el mundo. Del lado del planeta en que Dios por su misericordia nos ha otorgado vivir, y más aún en este país en donde nos encontramos, que dicho sea de paso, con todo y sus problemas, con todo, y hermanos míos, su declive espiritual y su perversidad, es considerado, hermanos míos, el país más abundante que ha conocido este planeta en su historia. Y usted me va a decir: yo soy pobre, rico aquel. ¿Sabe por qué usted habla así, piensa así? Porque usted no tiene un estándar y criterio bíblico para decir eso. Usted quiere un estándar y un criterio que le da Hollywood, que le da Pinterest, que le da cualquier red social que usted quiera decir. Ay, mira, eso sí es rico. No como yo, que viera la pobre casita que tengo. ¿Tiene usted casa? Sí, pero es que mire, ni las camionetas caben allá. Tiene camionetas. Sí, necesitamos una más grande porque la refri ya no cabe en la cocina. Tiene usted refri grande.
Hermanos, empecemos a pensar bíblicamente y entendamos lo que es ser pobre. Cuando nosotros no somos pobres y nos tomamos por pobres, nuestra mentalidad de pobreza es ofensiva a Dios, porque Él ha abierto sus manos para bendecirnos, hermanos míos, incluso en lo material y económico, y encima de eso lo miramos a la cara y le decimos: Señor, ¿por qué me hiciste pobre? Hermanos, discúlpeme que diga esto, pero no tenemos vergüenza. Dice además el versículo 9 en Proverbios 30: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Note las razones que da el proverbista para decir: Señor, no me des pobreza ni me des riqueza, manténme con el pan necesario. Por una cosa, no quiero tener de más, y sea que yo sacie mi corazón, que esas necesidades que hay en mi espíritu sean saciadas no por ti, sino por las cosas que tengo. Y entonces yo me olvide de ti y diga que no te necesito. Y por otro lado, Señor, no me des pobreza, porque me conozco, soy débil. No vaya a ser que mi desesperación, no vaya a ser, Señor, que en mi carnalidad, por mi desespero, yo termine hurtando y te ofenda, te blasfeme, rompa tu ley. Hermanos, debemos pedir al Señor que nos mantenga del pan necesario, no para estar cómodos, no para tenerlo todo. Hermanos míos, para no ofender al Señor con nuestra pecaminosidad, que nos puede llevar a saciarnos de otra cosa que no es Él, o a hurtar así, rompiendo sus mandamientos y ofendiéndolo. ¿Cómo eres, hermano, rico o pobre? Porque no hemos entrado todavía a pobres en espíritu. Pero si no entendemos la pobreza a un nivel, en un concepto natural, ni qué decir de lo espiritual, hermanos. Ni qué decir de lo espiritual. Hemos visto entonces que hay un estándar bíblico para nosotros poder decir de manera real, verdadera, bíblica, si somos pobres o ricos en lo natural. Ahora, ¿quiénes son los pobres en espíritu, hermanos? Porque de eso se está hablando Jesús aquí. Hermanos, quiero hablar primero de lo que no son los débiles espirituales, no son los de espíritu decaído, no son los de espíritu atribulado. Pueden haber personas, hermanos, con un espíritu sumido en el desánimo y no por eso ser pobres de espíritu. Puede haber personas cargadísimas, estrés, preocupaciones, desánimo, depresión, y esos no son pobres en espíritu. No son los de espíritu tímido tampoco. No tiene que ver, hermanos míos, con un carácter o una personalidad suave e introvertida, calmada, retraído. No, esos no son los pobres en espíritu de los que Jesús habla. Hermanos, tampoco son los muertos espiritualmente hablando. Ellos no poseen vida espiritual, los inconversos. Ellos no son los pobres en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? ¿Quiénes sí son los pobres en espíritu? Entonces, hermanos, traigamos lo que estamos aprendiendo al nivel y al plano espiritual en nuestra propia vida. Como ya dijimos, pobre es que carece de algo. Y mientras más falta se tenga de ese algo, más pobre se es. Ahora, en el griego hay dos palabras para pobre. Está el pobre que vive apenas con lo que necesita sin tener más allá de eso. Eso ya lo hablamos. Y quizá está pasando una temporada difícil, no tiene los recursos suficientes, pero hermanos míos, puede contar con algunos medios con los cuales salir adelante. Es pobre, pero va a salir adelante. Pudiéramos decir, hermanos, que a veces pasamos nosotros mismos por temporadas bajas de trabajo, o temporadas, hermanos míos, en donde por alguna circunstancia, una enfermedad o lo que sea, tenemos una temporada mala. Sin embargo, aunque pudiéramos experimentar lo que es la pobreza en ese tiempo, sabemos que es cuestión de tiempo y la persona va a salir adelante. Esta es la palabra que se utiliza en 2 Corintios capítulo 9, versículo 9, cuando la iglesia en Corinto dio generosamente para ministrar a los pobres. Y esa palabra en el griego es paneis. Son pobres, pudiéramos decir, de manera temporal, pero van a salir adelante. Se les ayuda para, de hecho, que puedan seguir avanzando ellos mismos por sus propios medios, continúen. Sin embargo, la palabra que se utiliza aquí cuando Jesús dice pobres en espíritu, es el pobre, hermanos, que no tiene absolutamente nada, ni tiene manera alguna de obtenerlo. Es la palabra tokos. Esa es la palabra que aparece, hermanos, en Lucas capítulo 16, versículo 20, cuando se describe la historia de el rico y Lázaro.
y nos dice que había un mendigo. Traduce Reina Valera. Esa es la palabra tokos y también se traduce como pobre. Por eso es que también este versículo que estamos viendo en Mateo capítulo 5, versículo 3, hermanos, algunos lo han traducido como bienaventurados los mendigos espirituales. Aquellos que no tienen absolutamente nada. Tengamos, hermanos, en mente la escena de Lázaro. Él es descrito así, como un tokos, como un pobre, como un mendigo, que nos dice la Escritura que estaba ahí tirado a las puertas de la casa del hombre rico y ansiaba, deseaba, quería saciarse. ¿Con qué? Con las migajas que caían de su mesa, de la mesa del hombre rico. La Biblia describe ahí en Lucas que Lázaro estaba lleno de llagas. Y no solo estaba lleno de llagas, los perros se acercaban y le lamían las llagas cuando él se descuidaba. Hermanos, esa es la descripción de lo que está diciendo Jesús aquí. Un tokos, un mendigo que no tiene absolutamente nada, a nadie le interesa y nadie lo quiere ayudar. Por supuesto que lo está diciendo, hermanos míos, en el sentido espiritual, porque, hermanos míos, esa escena muestra la condición de todo hombre en la tierra. Todo hombre es un mendigo, espiritualmente hablando. Todo hombre es uno de estos pobres. Pero Jesús dice que estos pobres en espíritu son bienaventurados por una razón. La razón es, hermanos míos, que estos hombres se dan cuenta de que son mendigos. No es que hayan algunos que no lo sean y otros que lo son, es que todos lo son, pero en su ignorancia algunos no saben que lo son. Sin embargo, Jesús dice, bienaventurados, bendecidos sean, alegres, dichosos, felices, aquellos que se dan cuenta de que no tienen nada espiritualmente, de que son mendigos y como Lázaro no tienen ningún medio para obtener espiritualmente ningún tipo de favor. Están completamente abandonados, tirados a la orilla del camino y quizás están llenos de llagas a punto de morir, como también Lázaro murió, deseando saciarse de algo, de las migajas que caigan de algún lugar. Ser pobre en espíritu, hermanos, es un reconocimiento total de nuestro vacío espiritual, de nuestra propia indignidad ante Dios. Estos son, hermanos míos, los bienaventurados, los dichosos, los felices, los alegres, los bendecidos. Los que se dan cuenta que son miserables, que son nada delante de Dios y que no poseen nada espiritualmente. Son aquellos que interiormente tienen una disposición de corazón que es contraria a aquella que tenían los fariseos de su tiempo, los cuales se jactaban de sus ricas virtudes de carácter y espiritualidad. Esa es la distinción que va a hacer Jesús. De hecho, hermanos míos, la manera en que Jesús está dando esta enseñanza empieza, como ya hemos leído, con bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Esta manera, esta forma, hermanos míos, de enseñar es particular de los profetas del Antiguo Testamento, en las que Dios a través de ellos hablaba directamente, dando así, hermanos míos, un pronunciamiento de bendición sobre una persona o sobre aquellos que escuchaban. Lo contrario de esto es, ¡ay! ¡Ay!, decían los profetas. Y Jesús también lo usó para los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque, y empieza a citar la hipocresía de ellos al mostrarse delante de los hombres como pulcros y sin mancha, como vasos sin ningún tipo de suciedad, como sepulcros blanqueados, pero que adentro están llenos de putrefacción, hermanos míos. Y esto es lo que quiere Jesús que entendamos. Cuando Él pronuncia estas bienaventuranzas, lo hace en el sentido opuesto a cómo se va a referir a los fariseos que se jactaban de su propia justicia. Hermanos míos, y ninguno de nosotros como cristianos, ningún ser humano que quiera entrar en el reino de Dios puede venir delante de Dios diciendo, tengo con qué entrar a tu reino. ¿En serio? ¿Qué tienes?
Me porto bien. ¿Te portas bien? ¿Tú crees que con eso te alcanza? Como si no hubieras nunca cometido ningún pecado. Jesús nos dice, no tienes nada. Esta es una reprensión que Jesús mismo va a hacer a través del Espíritu. Hermanos míos, cuando le habla a Juan y le pide que escriba en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Tiatira, en el capítulo 3, donde ellos vivían en un área que era, hermanos míos, mejor, hermano mío, quizá de lo que pudiéramos entender nosotros como un país próspero. La región de Tiatira, hermanos, tenía todos los recursos que uno pudiera soñar. La región de Tiatira, hermanos, estaba en las encrucijadas de diferentes caminos importantes de la zona, lo que lo hacía hoy sería un centro bancario en donde tenía tanto dinero. En el año 60, hermanos míos, hubo un gran terremoto en Tiatira. Y como Tiatira es parte del Imperio Romano, el Imperio Romano en su jactancia, inmediatamente cuando algo así pasaba, reconstruía todo. No tanto, hermanos míos, por la preocupación de que las personas ahí tuvieran donde vivir o que la ciudad se reparara, sino para jactarse de que ni la naturaleza podía contra el Imperio Romano. Bueno, ¿sabe qué hizo Tiatira en el año 60 cuando se les derrumbó la ciudad? Inmediatamente el emperador romano manda una exagerada cantidad de dinero para ayudar a esa ciudad, y los de Tiatira dijeron, Roma, quédate tu dinero, no lo necesitamos, tenemos eso y más y nos sobra, llévese su dinero y aquí tiene para los chicles. Por eso, hermanos míos, esa actitud había llegado a los hermanos de la iglesia en Tiatira. ¿Y qué les dice el Señor? Los voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque tú dices, somos ricos y de nada tenemos necesidad, y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Hermanos, quiera Dios en su misericordia que abramos nosotros los ojos como congregación y no pensemos y digamos, es que no nos hace falta nada. Es que estamos bien. Es que mira qué bonita iglesia tenemos. Es que mira qué bien voy vestido a la iglesia. Cuando en realidad, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, los que se dan cuenta, hermanos míos, de aquello que la iglesia en Tiatira no se daba cuenta, de que somos, hermanos míos, espiritualmente pobres, ciegos y desnudos. Y ahí mismo en Apocalipsis capítulo 13 el Señor les da la cura para eso. Compra de mí lino fino, dice el Señor. ¿Qué está diciendo Cristo? Vístete de mis justicias, vístete de mi vestidura. Porque solo aquel hombre, solo aquella mujer que reconoce su vacío, su mendicidad espiritual, puede ser lleno de Cristo. Hermanos, el problema no es que estemos vacíos. El problema es que estamos llenos de mundanalidad, de tal manera que no puede haber espacio para Cristo en nuestra vida. Mientras más tienes, menos Cristo está en ti. Y cuando digo que tienes, hermano, no estoy diciendo simple y sencillamente porque poseas cosas. Me refiero que las cosas poseen tu corazón. Mientras más amas las cosas que posees, mientras más las intenciones de tu corazón son movidas a prosperar en esas cosas que tanto deseas, menos espacio hay para que desees a Cristo. No puedes crecer así, espiritualmente hablando. Estoy hablando aquí, hermanos míos, con cristianos. Estoy hablando aquí de la enseñanza que debe ser recibida por aquellos que tienen un corazón regenerado, por aquellos que aman a Cristo, buscan a Cristo y buscan parecerse más a Cristo. No te puedes parecer a Cristo si andas buscando a través de poseer cosas parecerte al mundo. Pregúntate por qué tienes lo que tienes, trabajas como trabajas y buscas lo que buscas, comprando lo que quieres comprar y poseer. Para que los del mundo digan que tú estás bien, que tienes una casa igual de bonita que tu vecino que es un inconverso, un no cristiano que no ama al Señor y lo blasfema. ¿Por qué? Hermanos míos,
Solo cuando somos vaciados completamente de esas intenciones, de esos deseos, de lo que hay en nuestro corazón, hermanos, es que podemos realmente hacer espacio para recibir la gracia de Cristo. El Señor dice que somos bienaventurados, bendecidos, dichosos, gozosos, alegres, cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad, urgente y profunda necesidad de ser llenos de su gloria. Salmos capítulo 51, versículo 17. Nos mencionaba el hermano al inicio de este servicio que fue David quien lo escribió después de su gran pecado con Betsabé. Y note lo que dice el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Esas palabras, el corazón contrito y humillado, eso es ser pobre en espíritu. Los que estuvimos, hermanos míos, en la clase, la oración, hablábamos de que una parte de la oración es que debemos tener un espíritu de arrepentimiento. Esta parte dice contrito, arrepentido, humillado. Significa que entendemos que la vida que llevamos, cuando la estamos llevando, hermanos míos, de una manera que es deshonrosa a Dios, nos duele haberlo deshonrado. Eso es ver, hermanos míos, la gran necesidad que tenemos de las justicias de Cristo. Porque sabemos que no hay justicia en nosotros que podamos traer, hermanos míos, delante de Él para decir: mira que me he portado bien, Señor. Cuando realmente entendemos la santidad que es necesaria, aquella santidad sin la que nadie puede ver a Dios, hermanos míos, corremos entonces a Cristo, que es el único que la posee. Porque la de nosotros, hermanos, nos sirve. Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Déjeme darle el contexto en 10 segundos. El pueblo de Dios había pecado contra el Señor los ha estado reprendiendo, y entonces ellos quieren traer un arrepentimiento, pero un arrepentimiento externo. Y entonces dicen: levantemos la casa del Señor. ¿Saben qué debemos hacer? Debemos dejar un hermoso templo para el Señor, para que Él se agrade de nosotros. Y el Señor dice esto, iniciando el capítulo 66 de Isaías. Jehová dice así, habla Dios a través del profeta Isaías: a ver, pueblo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Hermanos, los confronta duramente diciendo: ¿realmente crees que porque me vas a construir un templo hermoso, eso va a ganar mi favor para con ustedes? Y los humilla diciendo: ¿dónde está tu templo? No lo veo por ningún lado. Para el hombre ese templo, hermanos míos, era majestuoso, gigantesco, grande. Y el Señor le dice: ¿de qué templo me hablas? ¿Dónde está? Es tan minúsculo, tan poco, tan bajo, que no lo puedo ni ver. Pero el Señor dice: ¿a quién Él sí mirará? Dice en el versículo 2, hermanos: mi mano hizo todas las cosas, y así todas las cosas fueron hechas, dice el Señor. Pero ¿sabe a quién mirará? Dice: miraré a aquel que es pobre de espíritu y humilde de corazón, y que tiembla ante mi palabra. Ese es el que ve Jehová. Ese es el que ve el Señor. Ese es el que llena el Señor con su presencia. Esto conecta, hermanos, con lo que decíamos hace unos momentos. ¿Cómo estás tomando la palabra que se te enseña, la palabra de la Biblia, cuando estás en casa, cuando estás aquí, cuando estás orando? ¿Qué es la palabra para ti? El pobre de espíritu, hermanos míos, eleva esto a lo más alto. Y no lo eleva simplemente, hermanos míos, porque dice: debemos elevar la Biblia, sino porque el Señor mismo nos dice que ha elevado su palabra a la misma altura que su propio nombre. La palabra de Dios es el espíritu de la profecía, y el espíritu de la profecía, hermanos míos, nos señala siempre a Cristo, porque en Cristo, hermanos míos, vemos la palabra encarnada y viva. Hermanos, ¿cómo estamos tomando la palabra de Dios? El Señor vuelve a poner las cosas en perspectiva. Hermanos, reconozcamos que nunca podremos entender nada acerca de nada mientras no entendamos que el Señor Dios está en su trono en el cielo
y que la tierra está bajo su absoluto dominio. Por último, hermanos, punto número 3. Quisiera pasar, perdón hermanos, no es el punto número 3, estábamos en el punto número 3, que es la enseñanza, pero quisiera pasar, hermanos míos, algunas implicaciones para ir concluyendo. Algunas implicaciones para nuestra vida, algunas cosas más prácticas de lo que hace, de lo que ocurre en el corazón de un hombre que se reconoce pobre en espíritu. Primero, hermanos, debemos reconocer nuestra condición pecaminosa. La mayoría, hermanos, de aquellos que se llaman cristianos constantemente batallan con esto. Mientras más uno crece en el Evangelio, mientras más uno crece en gracia y va madurando por la obra que el Señor está haciendo en el corazón, menos batalla uno. Pero sobre todo al inicio de la vida cristiana, se batalla mucho. Aclaro, no quiero decir que lo que voy a decir, un día uno va a dejar de batallar con eso, siempre se batalla. Pero la intensidad de esa batalla va cambiando. ¿Qué es eso, hermanos? Ya dije, reconocer nuestra pecaminosidad. Probablemente estás aquí sentado, hermano, hermana, quizá amigo mío, amiga mía, que estás aquí, no eres cristiano, no has puesto tu fe en Cristo, no crees en el Señor, tienes tus propias ideas. Podrías estar diciendo, ay, ni que yo fuera tan malo, ni que yo fuera tan pecador. Usted viera a la gente que conozco, malo Hitler, malo el borracho de aquí a la vuelta, malo aquel hombre que golpea a su esposa, mala aquella mujer que mire, hay una prostituta allá. Esos son malos, yo no. No hemos entendido entonces el pecado en su pleno concepto bíblico, hermanos. ¿Tú crees que a la prostituta de la esquina Dios no le ha dado gracia? Se la ha dado. ¿Cómo sabes? No está en el infierno todavía. Y tú no eres diferente, hermano, hermana, de cualquier otro pecador. Pablo dice en Romanos, ¿acaso somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice el Señor. Porque ya hemos acusado a todas las personas que están bajo la condenación de Dios, a menos que se arrepientan y vengan a Cristo. Y ahí es donde empieza el capítulo 3 de Romanos, hermanos, y nos exponen el evangelio por el cual nosotros podemos ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, reconozcamos nuestra condición de pecado. Debido a que naturalmente estamos inclinados al pecado, no podemos alcanzar la justicia por nosotros mismos. Por eso somos mendigos. Por eso estamos, hermanos míos, delante de Dios constantemente en clamor y oración, extendiendo la mano, pidiendo que el Señor nos dé de su justicia, porque no tenemos ninguna. Segunda implicación práctica. Debemos confiar entonces únicamente en la gracia de Dios. Los pobres en espíritu, hermanos, son aquellos que se apoyan en la gracia, no en el mérito personal. Se acercan a Dios no con exigencias, sino con las manos vacías, suplicando por su misericordia. Hermanos, hubo una situación alguna vez, quizá la escuchó, de un grupo de personas que inmigraban a cierto país. Y en el camino, hermanos míos, como estaban carentes de muchas cosas y tenían hambre, alguien les regaló ahí un mercadito, una despensa, como usted le quiera llamar, ciertas cosas para que se ayuden. Y entre las cosas que recibe esta persona, las abre y empieza a ver y se molesta porque dice, me llenaron la bolsa de frijoles y yo no como frijoles. ¿Qué mendigo es ese, hermanos? Ese no es un mendigo. Ese no tiene una disposición de corazón en donde estira la mano y dice, verdaderamente tengo hambre. Hermanos, y nos puede causar risa y podemos usarlo hasta de manera chistosa, hermanos, pero muchas veces eso es exactamente lo que hacemos con el Señor. Oh, Señor, somos mendigos espirituales, Señor, lo que tú quieras. Toma, esto no me gusta. Entonces tú no eres un mendigo. Tú vienes a exigirle al Señor que te dé lo que tú quieres. Y no es así. El pobre en espíritu, hermanos míos, estira la mano a Dios y un día más de vida le da y un día más de vida agradece, haya sido ese día como haya sido. Hermanos, debemos ser verdaderamente pobres en espíritu y no solo decir que somos pobres en espíritu. Porque es fácil decir que somos pobres en espíritu. A ver, que un hermano ore.
Señor, perdónanos porque somos miserables, somos pecadores. Amén, todo eso es verdad, todo eso es verdad, amén, así es como se ora. Pero que no sea solo que lo estamos diciendo, cuando nuestro corazón, ay de aquel que me trate como un miserable pecador. Cuidado no me tomen en cuenta, cuidado no me lo digan a mí, cuidado yo no sea el... Entonces solo estás hablando. Porque en el momento en que la vida te trata como le estás diciendo al Señor que eres, no te gusta. Entonces, hermanos, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Y quiera Dios formar una condición y convicción en nuestro corazón en donde verdaderamente podamos orar así y verdaderamente vivir así. Cuando no se te tome en cuenta, y cuando no se te aplauda, y cuando no esto, y cuando no lo otro, tú reconoces que dices, nadie tiene la obligación de darme nada. Soy un mendigo estirando la mano y el que quiera darme, gloria sea Cristo. No vengo con exigencias. Hay incluso personas, déjeme corregir eso, hay incluso cristianos que dicen, ¿sabe qué? La verdad yo tengo muchos pecados. Pero gloria a Dios, el orgullo no es uno de ellos. Yo soy muy humilde. Hermano, ¿no te das cuenta que diciendo eso pruebas que no lo eres? Yo tendré todo, hermano, pero orgulloso no soy. Si algo me caracteriza es la humildad. Y mi honestidad y sinceridad. Cuidado, hermanos. Cuidado. Debemos realmente tener esa postura, cultivar esa condición de corazón que sea constantemente agradecido por la obra terminada de Cristo. En la cruz cantábamos que no valemos por nuestra posesión, pero que tenemos valor. ¿Por qué? Porque Él nos compró en la cruz. ¿Sabe por qué ese himno dice eso? Porque la escena es literalmente un esclavo, bíblicamente hablando en el Antiguo Testamento, en donde está en el mercado de esclavos siendo vendido. Y ese esclavo no tiene ningún derecho, no espera nada, y de pronto llega uno que es conocido por ser un maestro, un amo, un dueño, un señor que es bueno. Y entonces hay una esperanza en el corazón de este esclavo, que me compre a mí. Y entonces dice, tengo valor porque Él me compró en la cruz. ¿Te ha comprado Cristo a ti? ¿Y estás gozoso por eso entonces? ¿Conoces que es ser bienaventurado el hecho, hermanos míos, que Él nos haya comprado? Porque bienaventurado, hermanos míos, bendecido, dichoso, gozoso, feliz, es precisamente eso. Es poder estar en la presencia, en comunión y en una relación directa con el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y ver su rostro, y ver cómo Él, que es el Rey, está coronado con el refulgente resplandor de su santidad, y Él nos permite acercarnos a Él y venir a Él. Eso es la verdadera bendición. Bendición es todo aquello, hermanos míos, que el Señor obra en nuestra vida de tal manera que es benéfico a nosotros porque nos acerca a Él. Tú puedes pensar que recibes bendiciones, pero si eso en última instancia te aleja del Señor, fue una maldición para ti. Y puedes pensar, hermano mío, que esa falta de economía, que esa enfermedad, que ese problema es un verdadero desastre y una desgracia, pero si eso te ha acercado a Cristo, entonces ha sido de una grande bendición para ti, porque no hay bendición más grande que estar cerca de Cristo. Tercera implicación para nuestra vida, hermanos, debemos cultivar un corazón de dependencia. En términos cotidianos, hermanos, esto se ve en cómo alguien no se apoya en su sabiduría o recursos, sino que busca activamente la dirección del Señor. Se refleja en tu vida de oración, se refleja en ese arrepentimiento diario y continuo. Ahí es donde vemos, hermanos míos, esa dependencia a Cristo. Mientras más estás constantemente en oración, hermano mío, más te das cuenta que tú dependes de Él, que no hay otra cosa que puedas hacer. Ese último versículo 3 que estamos viendo y estamos terminando, hermanos, nos muestra y subraya el corazón mismo del Evangelio, la salvación que es por gracia, por medio de la fe. Nos recuerda que el camino hacia el reino no es a través de logros humanos, sino por la gracia que nos acompaña en medio de nuestra incapacidad e impotencia.
Cierro diciendo esto, hermanos. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Usted quizá está familiarizado con este texto. Es Pablo, después de estar, hermanos míos, pasando por las que solo él y Dios saben, porque el texto no nos lo revela. Pero está continuamente orando al Señor y le suplica, le ruega, le pide, le clama con lágrimas en los ojos: Señor, quita de mí este aguijón de mi carne. Sea lo que haya sido, hermano, pon ahí el aguijón que tú tienes. Y todos los días estar orando: Señor, quítalo, Señor, quítalo, Señor, quítalo, Señor, quítalo, Señor, quítalo. Y el Señor abre su boca y responde, versículo 9. Él me ha dicho, dice Pablo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo: entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano mío, yo no sé cuánto tiempo vas a pasar lo que estás viviendo. Yo no sé cuánto tiempo tendrás ese problema. No sé cuánto tiempo tendrás esa enfermedad. No sé cuánto tiempo estarás sufriendo. No sé cuánto tiempo, hermano. Pero si el Señor dice: no, vas a vivir así el resto de tus días para mi gloria, bástate mi gracia. Hermanos, ¿por qué luchar y pelear para tener fuerzas carnales cuando me puedo rendir a su voluntad y entonces ser lleno del poder de Cristo? Y entonces, hermanos míos, poder ser ese vivo reflejo de lo que Jesús está diciendo cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe por qué? Porque de ellos es el reino. Es tuyo el reino, hermano. Es tuyo el reino, hermana, cuando has aprendido a ver tu debilidad, tu necesidad, tu carencia, lo que tú no tienes y que solo Cristo puede darte, que es una vida espiritual en Él. Hermanos míos, eso es lo que es ser bienaventurado. Es vivir en aquella oración que hizo Jacob en Génesis capítulo 32, versículo 10, que dice: Señor, indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Jacob dijo esto, hermanos, cuando el Señor lo regresa a su tierra. Acuérdese que él había engañado a su hermano Esaú, y ahí viene Esaú molesto, o al menos eso es lo que él creía. Y dice: Señor, ahora voy a enfrentar a mi hermano, me va a despedazar, va a matar a todos estos niños y a sus madres. Y Señor, ¿y no fuiste tú quien me hizo cruzar el Jordán? Y en mi mano solo yo traía un palo. Y mira cómo nos has bendecido, y mira cómo hemos sido prosperados, y mira estos 2 grandes campamentos llenos de gente y niños que tenemos. Ten misericordia de nosotros. Y creo, hermanos, que al terminar con esto conecta con mucho quizá de nuestras situaciones. ¿Cómo veniste tú y llegaste hasta aquí? A veces unos vinieron con solo un palo en la mano, una mochila sucia si acaso, o a veces nada, hermanos, sin saber si un alma se iba a apiadar de uno. Oh, pero qué rápido se te olvida quién es Dios y cómo te sostuvo. Que el Señor quiera, hermanos míos, por su evangelio y por su gloria, poner en nuestro corazón el ser verdaderamente pobres en espíritu y depender de Él. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor mío, porque no nos has dejado, Señor, a la deriva. No nos has abandonado a nuestras propias ideas, pensamientos o prudencia. Nos has dejado tu palabra, Señor, que es verdad. Nos has dejado, Señor, tu palabra que es vida. Señor, te pedimos que eches fuera de nosotros, que aún nos quites, Señor, todo aquello que nos impide ver nuestra necesidad de ti. Ten misericordia, Señor, de esta iglesia, de esta congregación, de cada hermano aquí presente y de cada alma que vaga sin Cristo, sin saber quizá su profunda y grande necesidad de ti. Padre, te rogamos que extiendas tu mano y tu diestra de justicia y la abras derramando abundantemente salvación, Señor. Ten misericordia, Señor. No nos mires a nosotros, sino a tu Hijo Jesucristo, quien pagó el precio. No mires nuestras faltas, Señor, nuestra irreverencia, Señor.
nuestra falta de amor por ti, mas mira a tu Hijo que murió en la cruz por pecadores como nosotros. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre del perfecto y glorioso, tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.